Shalom. Bueno, más o menos tengo un tiempo estudiando la Torá y he podido compartir los conocimientos que tengo con bastantes personas, aproximadamente por ya 20 años. De alguna manera les he enseñado a ellos y han tenido a bien ellos hacerme llamar el moré, el maestro. Sin embargo, la Torá misma a cada uno de nosotros los judíos nos ha dado una mitzvah, la mitzvah de estudiar la Torá y la mitzvah de enseñar a nuestros hijos. Y hoy tengo delante de mí la responsabilidad más grande que tengo, que es la de llevar a la instrucción de la Torá a mis hijos. Y hoy los tengo delante de mí. Uno de ellos ya tiene 10 años, el otro tiene 8 años, tengo una pequeña también que tiene 4 años apenas. Y ellos van a comenzar a estudiar conmigo de esta forma, y al mismo tiempo queremos compartir esto con otros para que puedan llevar a sus hijos al estudio de la Torá. El mayor de ellos pues ya está muy cercano para su bar mitzvah y tenemos cierta obligación de poder compartir con ellos el conocimiento que Akadosh Baruj Hu nos ha entregado y prepararlo para ese día. Para esto quiero leer el capítulo número 1 del libro Bereshit, la Parashá Bereshit. Quiero comenzar entonces a leer toda la Torá. El documento que tengo en mis manos es la Torá con Rashi, el libro de Bereshit. Es un comentario de Rashi, el cual nos ayuda a entender muy bien lo que está escrito en la Torá. La Torá dice: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ese es el primer versículo. Y Rashi va a comenzar explicando la palabra Bereshit, en el principio de él. Rabbi Shelomo ben Yitzhak, Rashi, dijo: la Torá no debería haber comenzado, sino a partir de este mes será para ustedes, ya que ese es el primer precepto que le fue ordenado a Israel. Entonces, ¿por qué razón comenzó Bereshit? En primer lugar, lo que va a mencionar Rashi es que el libro de Bereshit no debe comenzar, o sea, el primer libro de Moshe no debe de comenzar la Torá, sino que debe comenzar la Torá con el libro de Shemot, capítulo 12, donde está escrito precisamente esta mitzvah que dice: este mes será para ustedes. Entonces, Rashi nos hace saber esto porque la Torá tiene y contiene los 613 mitzvot. Así que como la Torá va a comprender sustancialmente o esencialmente los 613 mitzvot, entiende que no hay razón sino para ir directamente con los mitzvot. Pero, dice, continúa el texto, entonces, ¿por qué razón comenzó con Bereshit? Él declaró a su pueblo el poder de sus obras para entregarles la heredad de los pueblos. ¿Por qué razón comenzó con el libro de Bereshit? Porque el libro de Bereshit y la palabra Bereshit significa en el principio. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Entonces, en este momento, Él se constituye como el amo y Señor de los cielos y la tierra. Así es que dice entonces: Él declaró a su pueblo el poder de sus obras para entregarles la heredad de los pueblos. Nos hizo saber esto
y ahora que nosotros reconocemos que Él es el soberano, el creador del mundo, Él tiene el derecho para entregarnos a nosotros los cielos y la tierra, pues Él es el amo de los cielos y la tierra. Pues si las naciones del mundo le dicen a Israel, dice Rashi, ustedes son asaltantes porque han conquistado las tierras de los 7 pueblos. Más adelante vamos a estudiar dentro de la Torah que vamos a tomar por herencia la tierra de Canaán. Entonces, en la tierra de Canaán va a estar habitada por 7 pueblos, los pueblos kenanim. Luego entonces, como ahora nosotros ya sabemos que Elohim hizo los cielos y la tierra, y Él es el dueño y señor de esto por creación, Él nos ha hecho saber a nosotros, los hebreos, que vamos a ser los dueños de toda la tierra, y en especial nos va a entregar en primer lugar a Canaán. Y si después, cuando nosotros tomáramos Canaán, los kenanim vinieran sobre nosotros, o cualquier otra nación del mundo viniera sobre nosotros y nos dijera que hemos robado esa tierra por cuanto que ya estaba ocupada previamente por los kenanim, nosotros vamos a poder decir que el dueño de la tierra nos entregó Canaán. Así que, aunque ellos digan, ustedes son asaltantes porque han conquistado las tierras de los 7 pueblos, nosotros podremos replicar, toda la tierra es de Akadosh Baruj Hu, Él la creó y la entregó a quien le pareció recto a sus ojos, es decir, a nosotros. Por su voluntad entregó a ellos por un tiempo, por su voluntad, Akadosh Baruj Hu le entregó por un tiempo la tierra de Canaán a los kenanim. Y por su voluntad la tomó de ellos y la entregó a nosotros. Más tarde vamos a ver, cuando llegue precisamente el tiempo de Shemot, de estudiar Shemot, por qué razón, cuál es la causa por la cual Akadosh Baruj Hu les quita la tierra a los kenanim y se la va a entregar a su pueblo Israel. Esto es lo que va a explicar la primera palabra, dice Rashi, la palabra Bereshit. Pero viene esta misma palabra Bereshit, debe ser estudiada con la siguiente palabra Bereshit bara, en el principio del crear de Elohim. Este pasaje exige una exégesis midrashica. ¿Qué es una exégesis midrashica? Bueno, es un midrash. El midrash es una explicación, es una interpretación del texto, de la frase. Esta explicación nosotros le vamos a conocer con el nombre de Agadá. En general, pongan atención, en general la Torah va a obtener 2 tipos de información, nos va a dar 2 tipos de información. Una se va a conocer como Agadá, la cual es una interpretación del texto, y otra va a ser como halajá. La halajá es una cuestión legal, la cual tiene que ser aceptada de forma directa, sin meditación alguna. En cambio, la Agadá es una interpretación, por lo tanto, yo voy a poder estudiar, entender y meditar lo que dice la Agadá. Pero la halajá, en primer lugar, debo aceptarla, debo realizarla, debo llevarla a cabo. Entonces, para que podamos entender nosotros este texto que dice Bereshit bara, lo vamos a hacer a través de una Agadá. Vamos a hacer a través de una Agadá. Como interpretaron nuestros jajamín de bendita memoria. Cada vez que alguno de los maestros ha determinado algo, entonces nosotros mencionamos su nombre y él, como ya ha muerto, generalmente vamos a decir de bendita memoria. ¿Ya? Esta es la forma de reconocer la grandeza que tuvo cierto sabio en Israel. Dice el texto, como interpretaron estos jajamín de bendita memoria, Elohim por la Torah creó el mundo por la Torah, la cual es llamada Reshit, el principio de su camino, y por el pueblo de Israel, el cual es llamado la primicia de sus frutos.
Pero si deseas interpretar conforme a su sentido simple, así debes explicarla. Al principio de la creación de los cielos y la tierra era confusión y vacío y oscuridad. Entonces dijo Elohim, haya luz. La escritura no viene a enseñar el orden cronológico de la creación cuando dice Bereshit bara, queriendo decir que estos, los elementos de los cielos y la tierra, fueron al principio. Pues si hubiera querido enseñarnos esto, debería haber escrito Berishona bara et hashamayim. Primeramente creó los cielos. Así que no nos va a dar un orden cronológico. Atención, no nos va a dar un orden cronológico cuando dice la Torah Bereshit bara. Dice en el principio creó. Lo único que va a hacer es darnos a conocer en forma general el concepto de que Él viene a crear los cielos y la tierra y posteriormente nos viene a narrar algún proceso en donde nos va a explicar de mejor manera las cosas. Así entonces nosotros debemos entender cómo se llevaron a cabo las cosas y cómo se expresan a través de Akadosh Baruj Hu. Continúa el texto diciendo, el aliento de Dios planeaba sobre la superficie de las aguas, pero la escritura todavía no ha revelado cuándo ocurrió la creación de las aguas. Otra razón de por qué nosotros vamos a entender que no hay un orden cronológico en sí, porque también nos hace saber que el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas. Pero la escritura todavía no ha revelado cuándo sucedió la creación de las aguas. Eso va a suceder más adelante. Por lo tanto, aprendes que las aguas precedieron a la tierra. Entonces, ¿cómo es que dice creó Adonai, o creó Elohim los cielos y la tierra? Que los cielos mismos fueron creados, como dice, de fuego y agua. Los cielos mismos fueron creados de fuego y agua. Así forzosamente, la escritura no viene a enseñarnos el orden cronológico de las primeras y las postreras obras de la creación. El primer versículo solamente nos va a generalizar qué es lo que Elohim ha creado, los cielos y la tierra, ¿sí? En forma general, como que lo que finalmente va a ser llamado cielos y tierra al final de los tiempos y al final de la creación. Continúa el texto diciendo, bara Elohim, crear de Dios, crear de Elohim. Sin embargo, no dice crear de Adonai, crear del Eterno, crear de Adonai, crear de Hashem. Pues inicialmente planeó crear con el atributo de justicia, pero al ver que el mundo no hubiera sido capaz de sobrevivir, antepuso el atributo de misericordia y lo asoció al atributo de justicia. Es por eso que está escrito el día que Adonai Elohim hizo los cielos y la tierra. Esto ya aparecerá en el capítulo 2, versículo número 4. Bien, aquí es importante que nosotros tengamos claro esto. Dos palabras. La primera palabra para mencionar a Elohim, a Dios, es Elohim precisamente. En el principio creó Elohim, Bereshit bara Elohim. Esta palabra Elohim, la cual generalmente se traduce por Dios, como Dios, de Dios solamente podemos conocer sus nombres en función de los atributos, es decir, en función de cómo Dios actúa. Cada vez que nosotros nombramos a Akadosh Baruj Hu de una forma, lo nombramos en función de lo que Él hace, no en función de su nombre, sino en función de lo que Él hace. Así que si, como una persona que trabaja en la carpintería, entonces le decimos Él es carpintero. Entonces lo hacemos en función de lo que hace, no lo hacemos con su nombre. Es la forma en que nos referimos a Hashem, a Akadosh Baruj Hu.
Ahora, se ocupa en primer lugar el término Elohim. El término Elohim tiene que ver con el atributo de justicia, que Él es un juez justo. Cuando decimos esto, al juez se le debe temer, es decir, debe uno tener temor por el juez. Porque todo lo que el juez determine, se tiene que hacer. Todo lo que el juez determine, se tiene que hacer. Pon atención. Así que cada vez que se oye la palabra Elohim o se lee la palabra Elohim en el texto de la Torah, nosotros debemos de acatar las órdenes. Porque Él es un juez, eso es Elohim. Debe ser obedecido. Les mencionaba hace un momento que cuando el texto expresa la palabra, la Torah expresa la palabra, vamos a encontrar dos tipos de información, dos tipos de mensaje. Uno que es agádico y otro que es halájico. Agadá significa una interpretación y halajá significa una ley. Elohim dictamina leyes. Elohim dictamina leyes, es decir, lo que Él diga se tiene que hacer. Se acatan las órdenes de Elohim. No se reflexiona y no se medita en ello. Cuando Elohim dice algo, se ejecuta la acción. Cuando Adonai, se usa la palabra Adonai para referirnos de Akadosh Baruj Hu, entonces va a intervenir más que nada la información conocida como agádica, que debe ser meditada, comprendida, hay que actuar en reflexión, hay que conocer qué es lo que me quiere decir, es decir, debo interpretar la información. Eso es lo que permite la misericordia de Akadosh Baruj Hu. Unas cosas se interpretan, por lo tanto me da tiempo a la reflexión. La Agadá me da tiempo a la reflexión. La Agadá simple y sencillamente, la halajá simple y sencillamente tiene que ser obedecida. Cada vez que veamos la palabra Elohim, el acto se va a llevar a cabo. Y cada vez que veamos la palabra Adonai, quiere Adonai que nosotros nos metamos al estudio y entendamos lo que dice la Torah. Entonces, esa es la diferencia. Por eso es que aquí comienza la Torah con la palabra Bereshit bara Elohim. Cuando dice Elohim, ¿qué significa? Que va a hacer la tierra. ¿Qué va a suceder con todas las cosas a su alrededor? Tienen que obedecer. Se tiene que llevar a cabo el acto. Porque dice Elohim. Si dice misericordia, si dice el nombre de misericordia que es Adonai, eso significa que hay que entender algunas cosas. Así es como termina el texto. El capítulo 2, versículo 4 menciona cómo se terminaron de crear los cielos y la tierra. De esta forma nosotros terminamos el primer texto, que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nos vemos para el versículo número 2. Shalom. Shalom.